Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería analizar una situación que me tiene un tanto preocupado como seguidor del Real Madrid de básquet, que es la situación y el proyecto a medio y largo plazo, de alguna manera, de J.C. Carroll, de nuestra máquina anotadora de Wyoming, que tengo la sensación, visto los últimos partidos y viendo la cuestión de tiempo, que al final tiene 38 años, pues sí que me ha venido a la cabeza la sensación de que hay que empezar quizás a valorar, pues, un futuro sin Jay-Z, porque de hecho no es algo que yo quiera, es decir, para mí Jay-Z toda la vida le tendría, pero está la edad y también él, que en varias ocasiones pues ha tenido que viajar a Estados Unidos, es un hombre que tiene ya una proyección de vida muy clara a lo que es su vida privada, a nivel familiar e incluso de empresa, por lo que el Real Madrid también se tiene que plantear un futuro sin uno de los jugadores más importantes en los últimos años para el Real Madrid, de Pablo Laso. Y me han venido varios nombres a la cabeza, pero particularmente me ha venido el nombre de Jimmer Fredette, jugador que en su análisis hay muchísimos elementos curiosos que analizar. Obviamente es un jugador que conocemos todo seguidor de baloncesto, le hemos visto. De hecho, el año pasado le pudimos ver en Europa, jugando en el Panathinaikos, haciendo realmente una muy, pero que muy buena labor, siendo para mí uno de los jugadores más llamativos en cuanto a su capacidad de anotar se refiere. Y en su análisis, del cual iremos ahora, toca primero también tocar el punto pretérito y lo que es su relieve de carrera profesional. Un jugador criado en la NCAA, en lo que es en los Young Cougars, donde hizo historia en lo que al puntaje se refiere, anotando como un auténtico descosido, como una auténtica bestia, y así pues llegaría hace 10 años a la NBA, de la mano de los Sacramento Kings, que es donde yo lo empecé a seguir, y teniendo, digamos, un protagonismo realmente pues medio, ¿no? No digamos que fue residual, pero tampoco fue un jugador protagonista por aquel entonces de los Sacramento Kings. Ha tenido carrera también en Pelicans, en Bulls, en su tierra, en Nueva York, y luego, pues, a partir de ahí empezó a valorar que quizás su sitio no era la NBA, y de hecho es que no lo ha sido, más allá de dejar algunos momentos de calentura anotadora, no ha sido su espacio para aclimatarse y consolidarse como un jugador de relevo importante. Al final, con su 1,88, ha estado muy limitado en ese combo Worth, siendo realmente escolta y no base, y el tema físico y de altura pues es de esos jugadores que le ha limitado, como otros muchos jugadores que han tenido que hacer carrera en Europa o en otras ligas potentes a nivel económico como la China, que es de hecho lo que él ha hecho en los Shanghai Sharks, tanto en lo que fue su carrera hace 5 temporadas aproximadamente como en la actualidad. Un jugador que, si podemos analizarlo, lo podemos analizar como un tipo con multitud de recursos en el lanzamiento, especialista en el catch and shoot, pero también con los pies quietos, se puede crear su propio lanzamiento, un buen penetrador y dejador de bandejas a media distancia, pero sobre todo un tirador con una efectividad máxima. Además, todo lo ejecuta muy rápido, por lo tanto a los defensas realmente les cuesta muchísimo. En ataque, los sistemas pueden correr con él, los carretones que hace Carroll, él sería capaz de, a su manera y con su personalidad, también poderlos hacer, por lo que estaríamos reestructurando en la comparativa directa a un jugador similar a J.C. Carroll. Insisto, J.C. Carroll ha hecho historia, nadie, creo yo que nadie va a hacer lo que ha hecho él numéricamente, que es que ha sido el jugador que más rendimiento ha dado en menos minutos para mí de la historia del Real Madrid, o al menos lo que yo he conocido, pero hay que mirar al futuro. El problema es que muchas veces nos quedamos en el pasado y hay que empezar a ojear el futuro, y además cuando ya Jay-Z ha dado muestras de querer dejar el club. Eso es una realidad evidente. Quererlo dejar no para ir a otro equipo, sino quererse retirar. Pero bueno, Jimmer Fredette es eso, un jugador que ya ha probado Europa, un jugador que en Europa lo hizo muy bien en Panathinaikos. A mí, cuando le vi los enfrentamientos con el Real Madrid, me gustó también mucho, pero sobre todo me gustaba la idea de un tipo que no se corta ni un pelo. Tiene muy buenos porcentajes en el tiro, hemos visto las estadísticas antes de Euroliga, también las de la Liga Asiática o China, donde él, pues ya habéis visto que es referencia clara del juego, lógicamente. Y en el Real Madrid la cuestión y la pregunta sería, sin ser referencia o sin ser el primer caudal de anotación, ¿podría ser un jugador importante? Pues esa es una pregunta que solo se responde si le fichas. Yo no tengo la respuesta, tengo la sensación de que lo podría hacer bien, porque bueno, Panathinaikos tampoco jugó muchísimos minutos, creo yo.
jugaba en torno a los 20, 17, 18 minutos por partido. Entonces, vaya, hablamos de un tipo que tampoco necesita que todo pase a nivel de sistemas y de juego y de balón por él. Creo que tiene recursos. El problema suyo es la defensa, no es un grandísimo defensor, pero también también JC Carroll no era un gran defensor y se fue haciendo un gran defensor. Fredette tiene 32 años, creo que para 2-3 años sería un jugador que, si valora volver a Europa y probar de nuevo, es claramente práctico para cualquier equipo, no solo para un Real Madrid. Me pongo a pensar en Chesca, que le vendría que ni pintado, me pongo a pensar en Fenerbahce Ulker, me pongo a pensar en el Bayern, me pongo a pensar en Milán con Messina. Bueno, para cualquier equipo ahora de los importantes, de los top a nivel Euroliga, sería un gran jugador. Yo os he querido soltar este nombre, con una carrera media dentro de la NBA, probando en varias franquicias. No se puede decir que haya sido un fracaso absoluto, pero no se ha consagrado en ninguno de los equipos. Es un jugador que probó en Europa, le fue bien, pero ha conseguido grandes contratos en Shanghái. Y ahora es cuestión de si quiere valorar volver a un equipo importante y el Real Madrid de que quiera llamarle. Yo al fin dejo aquí los nombres, doy mi opinión, no es información, pero creo que Jimmy Fredette es un jugador que a mí me mola, por características me parece que puede ser un jugador que nos dé muchísima consistencia anotadora, que creo que ahora nos empieza a faltar porque vemos jugadores que ya no están en su prime, y Fredette creo que aún puede aguantar en ese prime baloncestístico un par de años o 3. Así que bueno, quiero ver vuestros comentarios, dejarme otros nombres también así en plan microondas, jugadores semi 1-2, que puedan ahí ser grandes tiradores, excelsos anotadores. Bueno, dejadme también ahí vuestra tormenta de jugadores, vuestro caudal de jugadores que pudieran ser interesantes para el Real Madrid. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.